Director de Colombia Risk Analysis. En breve estaremos arrancando este panel sobre qué esperar de los primeros 100 días del próximo gobierno de Gustavo Petro. Entonces, si nos dan unos minutos, nos acomodamos y vamos a dar inicio a esta charla. Hola Diego, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Puedes probar tu micrófono, por favor? Claro que sí, buenas noches, Sergio. Saludo a todos los oyentes. Magnífico, Diego, bienvenido. Estamos esperando que se unan un par de panelistas más para arrancar nuestra conversación sobre los primeros 100 días del gobierno que empezó apenas ayer. Si quieres, Diego, mientras esperamos a las personas que se unen, quiero invitar a todos los oyentes a que conozcan un poco a Diego. Diego, pues si quieres, preséntate mientras vamos ambientando el espacio. Un gusto, muchísimas gracias, Sergio, y a todos los que nos están escuchando en la noche de hoy. Pues mi nombre es Diego Palencia. Normalmente hemos estado realizando múltiples Twitter Spaces para hablar de temas de mercados financieros, de economía, y pues la noche de hoy estaremos hablando un poco de los desafíos y los retos de los primeros 100 días del nuevo gobierno. Y les agradecemos a todos ustedes, por favor, para que compartan por sus redes este espacio y nos puedan acompañar durante estos minutos, que serán pocos para todos los temas que tenemos preparados. Sergio, muchísimas gracias por la invitación y atento a estar participando en este gran debate. No, claro que sí. Y aquí tenemos, pues, vamos a tener un panel bastante chévere que nos van a estar hablando de una serie de temas que incluyen, pues, primero un resumen del informe especial que publicamos con Colombia Risk el viernes pasado. Después vamos a empezar a mirar cuál es la plataforma del nuevo gobierno. Miraremos un tema económico, tendremos una oportunidad de hablar de eso, del sector extractivo que muchos quieren hablar, del sector agrícola, el sector salud, infraestructura, tecnología, defensa y política exterior. Es una agenda, la verdad, bastante ambiciosa, eh, pero yo estoy seguro de que vamos a poder al menos tocar la superficie de muchos de esos temas. Entonces, vamos a esperar a que algunos más se unan y que puedan hablar para hacer, dar inicio formal a esta conversación. Muchísimas gracias, Sergio. Y estaremos con múltiples mujeres que nos estarán acompañando para que esté equilibrado y ojalá nos puedan aportar la mayor cantidad de dudas, de inquietudes y sobre todo de que nos piquen la lengua para que hablemos bastante sobre este nuevo gobierno. Sí, claro que sí. Yo creo que va a ser muy importante lograr hacer eso, Jorge. Jorge, si te encuentras ahí, ya te di a ti una oportunidad de añadirte como panelista, Jorge. Buenas noches, Creo que. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Sergio, buenas noches Diego, buenas noches Ricardo, buenas noches Camil, buenas noches Catherine, qué gusto estar por aquí. Magnífico. Ricardo, bienvenido y Camil, bienvenido también. Buenas Gracias, Sergio. noches, buenas noches Sergio, Camil, Diego, Sensei, buenas noches a todos. Muy bien, entonces, como les venía diciendo, la dinámica va a ser tocar una serie de temas muy importantes que nos acogen ahora que acaba de empezar este gobierno. Vamos a hablar sobre su plataforma política, vamos a hablar sobre la economía, especialmente relevante hoy que se radicó la reforma tributaria. Vamos a hablar sobre las implicaciones al sector extractivo, la agricultura, la reforma agraria, el tema salud, el tema infraestructura, seguridad, defensa y política exterior. Pero antes le quiero dar a Camil Farradas, que ha sido una practicante de verano con Colombia Risk Analysis y hoy termina su pasantía con nosotros, que nos comente un poquito sobre el informe que Colombia Risk Analysis publicó este viernes pasado, que ha tenido un enorme impacto, ha sido uno de los informes más descargados en la historia de Colombia Risk Analysis, pero también es uno de los informes más relevantes, porque habla de qué esperar durante los primeros 100 días del gobierno
de Gustavo Petro. Entonces me gustaría darle la bienvenida a Camil, que nos hable del informe y después escuchar las reacciones de los demás miembros del panel sobre el mismo. Camil, tiene la palabra. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos. Bueno, el informe brinda un panorama de Petro, su relación y sus desafíos en implementar su agenda en todos los sectores que ha mencionado Sergio ahora, incluyendo la economía en general, el sector financiero y también el mercado laboral, y también el sector extractivo en su relación con la transición energética y cambio climático, el sector agrícola en materia de seguridad alimentaria y la reforma agraria, y también el sector de salud, tecnología e infraestructura, seguridad y defensa y política exterior. Como dijo Sergio, ya es muchas cosas, pero vamos a tratar de hablar sobre todo que tocó el informe. Y el informe mirará hacia adelante para entender la viabilidad de las distintas reformas que propondrá Petro y sus implicaciones para el futuro de Colombia y también cómo contribuyen al país en total a Colombia. Y el informe concluye que Petro en sus primeros 100 días va a moderar, va a tratar de aguantar esa moderación que hemos visto en estos días, en estos meses, antes del domingo, y que en algunos sectores va a ser un poco difícil, ¿no? En unos sectores como tecnología e infraestructura puede ser que son más fácil para lograr cosas buenas y que él puede cumplir su agenda, pero en otros sectores como seguridad y defensa puede ser que es un poquito más difícil para Petro aguantar su moderación y esa imagen que ahora estamos viendo de Petro. Y con eso quiero invitar a nuestros invitados a hablar sobre sus impresiones del informe en general y qué pensamientos ellos quieren compartir con todos los escuchantes. Gracias. Estimado Sensei. Bueno, yo lo primero que digo, Sergio, Camil, es, le decía a Sergio yo esta tarde que qué esfuerzo han hecho ustedes tan importante. En verdad es un documento muy completo, un documento lleno de información, de pronósticos. Quiero decir que esto de hacer pronósticos no es fácil. Y por eso hay que ser valiente, porque desafortunadamente el tiempo le puede a uno no dar la razón y este trabajo ser desagradecido. Pero tomarse el tiempo que ustedes se tomaron de hacer una cosa por sectores, por grupos, por temas de interés, es un ejercicio que realmente yo les digo, me quito el sombrero. Es muy importante lo que ustedes han hecho ahí. No es lo común en nuestro medio que ocurran este tipo de ejercicios prospectivos y más sobre el tema político. Pararse en el tema del oráculo del Delfos no es fácil, no es fácil. Yo, a los que tengan acceso a ese documento y a los que no, que lo soliciten, porque es un muy buen documento, una muy buena lectura, uno puede estar o no de acuerdo, pero encuentra una cantidad de metodología relevante para navegar en lo que pueden ser de aquí a 3 meses y un poquito más. Gracias. Y yo creo, Jorge, comparto la misión que tiene Sergio, su equipo y Camil. Muchísimas gracias por habernos invitado a este espacio y creo que vamos a tener muchos temas. Nosotros nos focalizaremos en temas de mercados, economía y finanzas con el fin de apoyar algunos puntos de vista, pero cabe resaltar muchísimo que por allá el maestro Rivas de la Universidad del Valle, con su perspectiva económica, hacía unos ejercicios que no solamente ya extrañábamos y que vemos con mucha alegría que Sergio, Camil y el equipo ha venido a trabajar, sobre todo en la identificación de riesgos que son tan importantes en el proceso de evaluación de riesgos del mediano y de largo plazo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Ricardo, no sé si quieres añadir algo o podemos adelantar. No, simplemente gracias Camil, gracias Sergio, gracias a Catherine por haber hecho posible este espacio. Para nosotros que hacemos los space con frecuencia, sabemos que lo importante que son estos espacios y agradecemos la oportunidad de poder compartir y participar con ustedes. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por participar con nosotros y quería empezar con una pregunta más general, ¿no? Por parte de la plataforma del nuevo gobierno y también la gobernabilidad de Petro y su relación con el Congreso. Ya sabemos que Petro y Márquez realizaron como una campaña presidencial exitosa, ¿no? Con promesas de cambio. Sin embargo, los primeros 100 días no van a ser fácil para ellos y lograr estos cambios prometidos no va a ser fácil tampoco. Entonces, mi pregunta central es, ¿qué es lo que más quiere lograr Petro? ¿Qué es estratégicamente viable? ¿Y qué creen ustedes que será la reforma fundamental de los primeros 100 días de Petro? Yo hablo un poco de esto en mi informe. Tengo mis ideas en el informe, pero quiero escuchar si ustedes están de acuerdo, no de acuerdo, o qué piensan que ustedes será la reforma más principal para Petro en estos 100 días. No sé si queremos empezar con Diego y después con Jorge y Ricardo. Gracias. Claro que sí, pues desde el punto de vista es muy optimista el documento que se radicó desde el primer día del gobierno y creo que la mayoría de analistas estamos analizando a profundidad ese documento de reforma tributaria que va a tomar todo estos 3 meses. Hablaba en la tarde con Jorge y compartíamos la visión de que estos 100 días van a ser una maratón, esos 100 metros en donde hay que estar supremamente entrenado, hay que tener unos niveles de conocimiento amplios del país, la dinámica social y la estructura técnica que se requiere para que no solamente se cumplan los factores sociales, sino que se cumplan los factores legales y los factores estructurales del paso por el Congreso. Entonces creo que enhorabuena. Hemos tenido la oportunidad de leer un documento muy técnico, muy estructurado, con una dinámica muy clara y con unos esquemas de avanzada. O sea, estamos viendo una dinámica que bien valdría la pena profundizar, no solamente en este space, sino en muchos otros, porque vamos a tener que profundizar en muchos temas y creo que uno de los temas que llama muchísimo la atención es el tema de la pobreza y de toda la dinámica multidimensional de medición de la pobreza y el análisis que se hace para que esta reforma tributaria sea vital para poder financiar esos proyectos sociales. Adelante, Jorge. Yo diría lo siguiente. Yo creo que me voy a ir por otra teoría, y es que el gobierno ha sido un gobierno en términos, perdón, la campaña fue una campaña de Petro sumamente liberal, en el sentido en el que la palabra que más usó fue cambio, otra palabra que oí mucho fue pueblo, y esas dos palabras me parece que llevaron la directriz de la campaña, moviendo mucho las emociones, diciendo aquí va a pasar algo, aquí va a pasar algo, esperen, y ese algo quizás vaya a ser algo que nunca se ha visto en el pasado. Y hay por ahí hay un psiquiatra que habla sobre esos temas de la dopamina y dice que lo normal a veces es que cuando hay un candidato muy liberal, o sea, que remueve y dice que voy a hacer un revolcón, una revolución, un tremendo cambio, ese candidato, una vez llega al poder, no puede seguir siendo un candidato o un gobernante que se mantenga en esa línea. Y entonces lo que busca, en mi opinión, es gobernabilidad. Gobernabilidad para hacer lo que quiere hacer. Pero él ya no puede promover una revolución o que las cosas se volteen, digamos, se pongan patas arriba. Él necesita cierto orden para hacer lo que tiene que hacer de aquí en adelante. Y sin lugar a dudas, hoy, 8 de agosto, el día 1 de esos 100 que ustedes han contado, pues la reforma fiscal nos va a tener hablando quién sabe cuántas semanas de aquí para allá. No sé si los 100 días sean suficientes para aprobarla, pero está aprovechando ese capital político porque necesita margen de maniobra, necesita
la caja ajustada para decir, yo puedo hacer algo en este orden y en esta nueva idea que yo tengo. Sin embargo, la palabra pueblo, ayer la oí bastante, y me parece que en esas cargas de simbolismos se va a mantener un poco manteniendo esos puntos ahí como de conexión con la gente, que es una de las críticas que existe con el gobierno que ya se fue, que estaba desconectado. Muchas gracias, Sergio, Ricardo. No sé si quieren opinar algo. Gracias, Camil. Pues estoy de acuerdo con Diego y con Jorge. Yo acabo de llegar de Cali esta madrugada, en donde asistí a unos eventos con el profesor Jeffrey Sachs, y quiero añadir que hay un tema en economía, por eso creo que de pronto hay un buen viento a favor para la reforma. En economía hay un tema que es la psicología, o sea, cuando la gente piensa que las cosas van bien, pues en efecto las cosas pueden llevar una atracción positiva. En Cali se siente, y creo que Cali es un fortín del nuevo gobierno, se siente un ambiente de esperanza, y la gente está positiva. Creo que ni siquiera cuando yo era niño había visto tantas banderas de Colombia en las calles de Cali ayer. Crucé Cali del sur hasta el aeropuerto, y la cantidad de banderas era impresionante. O sea, hay un simbolismo, hay un deseo positivo, una esperanza muy grande de la gente, que creo que puede ser un buen capital político y una buena atracción para que el gobierno nuevo pase su reforma tributaria, la cual, para decirlo también, no creo que vaya a ser del tamaño que inicialmente habían dicho en campaña. No la he leído, la empecé a leer ahora, pero creo que no va a ser de los 50 billones que habían dicho inicialmente. Y como para dar seguimiento a ese punto que tú haces, Ricardo, no sin antes agradecerle a Jorge y a Diego por sus generosos comentarios sobre nuestro informe. Yo creo que una cosa es pues la ley del embudo. En la legislación siempre se arranca desde un punto de negociación y se termina en otro punto. Yo creo firmemente que esta reforma va a ser moderada con muchísimas cosas, y creo que hay algunos puntos como por ejemplo los impuestos a los alimentos que están sugiriendo, particularmente a los alimentos procesados, a las bebidas azucaradas, que son puntos de partida para una negociación que tendrá que darse no solamente entre Petro y su partido de gobierno, sino entre Petro, su partido de gobierno, los partidos Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, incluso Partido de la U, que no van a simplemente firmar un papel. Yo creo que aquí no se trata de Anatolio Botesí, sino que se trata van a jugar con la filigrana, va a haber muchísimo campo de maniobra y de negociación, y entre más aguanten los partidos, mejor dicho, entre la presión de votar ya la reforma tributaria no pase, si aguantan, como es de costumbre, los políticos hasta el 28 o 29, incluso el 30 de diciembre, pues pueden extraer unas concesiones bastante jugosas del gobierno, lo cual me llega a concluir que lo mismo que acaba de decir Ricardo, que la que entra no es la reforma que va a salir, pero el mensaje político que envía radicándola el primer día de gobierno sí es fundamental. Y yo creo, Sergio, que por eso es tan importante este informe, que se atreve a definir cuáles serían las rutas posibles de estos 100 metros, de estos 100 días, y sobre todo porque la misión de los analistas principalmente es poner puntos de vista para el debate. Y yo creo que esos debates al interior del Congreso pues van a ser muy ajenos a las posiciones que podamos estar hablando en estos sitios, en estos spaces. Y yo creo que es muy importante brindar estos espacios para que constantemente estemos hablando de los temas de riesgo, estemos hablando de esa función tan importante que se necesita en la economía, que es de regulación, y es de, bueno, midamos esa válvula, esa presión que estamos teniendo desde todos los frentes sociales, económicos, financieros, y empezar a materializarlos con ideas, con hipótesis, con cifras, hechos y datos para identificar qué es lo que están haciendo allá en el Congreso y qué puede ser
lo que no solamente se apruebe, sino lo que armen en el camino, porque normalmente estamos preparados para los micos, estamos preparados para el artículo de último minuto, o para los ajustes de último minuto, para el cambio de la redacción o la semántica. Entonces yo creo que estos espacios son muy importantes para que hablemos y para que compartamos nuestros puntos de vista. Bueno, y ya han hablado un poco sobre las reformas económicas, ¿no? Como la reforma tributaria que yo menciono en mi reporte. Y también quería preguntar sobre el sector privado, el sector financiero y el mercado laboral. ¿Cómo piensan que Petro dirigiría su atención a estos sectores y qué será el papel de estos sectores en los primeros 100 días? ¿Que creen que va a ser una prioridad para Petro o que van a como quedar en el resto de su presidencia y no un punto focal para sus primeros 100 días? Si queremos empezar con Jorge y después con Diego, Ricardo. Gracias. Bueno, mira, del sector financiero se me ocurren tres ideas. La primera es que yo veo a todos los dirigentes gremiales del sector financiero en una tónica de estar dialogando eh, y de estar atentos a la discusión, a subirse al bus que ayer el presidente dijo que era que quería un gran diálogo, que era una presidencia abierta, que el que tuviera ideas sobre los problemas de Colombia, que bienvenido. Entonces veo que los dirigentes gremiales, la reacción hoy y los del sector financiero ha sido subirse a ese bus. Estoy ahí en ese diálogo. Segunda cosa, el sector financiero tiene una importancia para la caja del gobierno, porque es uno de los que mueve el tema de los mercados de deuda pública. Y no creo que vaya a haber una pelea en medio de un déficit fiscal como el que hay ahora, con unas necesidades de caja que hay cuando hay metas de deuda y deuda interna por movilizar en lo que resta del año y seguramente en lo que resta del gobierno. Por ahora no se ve ninguna cosa así. Entonces, el sector financiero cumple esa función de movilizar las emisiones de deuda que hace el gobierno. Entonces ese me parece importante. Me parece importante que una mención que está por ahí, seguramente vendrán temas de profundización del microcrédito. El microcrédito es una cosa que en el sector bancario existe hace por lo menos 22 años, que yo tenga memoria, y el microcrédito seguramente se profundizará, y no solamente con el sector bancario, con otros competidores del sector bancario y que están en el sector financiero, y eso está en las reglas escrito hace rato. Si se profundiza será. Incluso ustedes en su documento dicen con el mundo fintech. El mundo fintech, el comentario que tengo es que es un mundo que es más aliado del sector financiero de lo que a veces se cree. Algunos dicen que es como un sector opuesto, como que está opuesto y que tiene la función o la idea de que va a destruir al sector tradicional. Yo sinceramente en todo lo que veo alianzas, veo sector financiero creando fintech, veo incubando fintech, veo estudios de muchas partes del sector financiero para crear nuevos servicios financieros a través de fintech. Entonces, quizás eso se profundice, quizás eso venga a darse por ahí, y me parecen unas cosas bien interesantes que podrían ocurrir. En la reforma tributaria me doy cuenta que va a tener todavía una sobretasa el sector financiero un poco más alta de la que ya tiene, y es una sobretasa que paga por encima de lo que pagan otros sectores de la economía. Eso será un tema de discusión en estos 100 días. Creo que lo van a discutir y van a decir esa sobretasa que le cobran al resto de sectores, que no se la cobran al resto de sectores, ¿por qué me la cobran a mí? Esa puede ser una de esas discusiones que venga hacia adelante, y va a ser interesante ver ahí. Ustedes dicen que ahí hay como, puede haber algunas tensiones, algo así. Estaría medianamente de acuerdo con que ahí va a haber unos tiras y aflojes interesantes. Yo veo algo que me preocupa bastante y es la no inclusión de los estudios de mercado de capitales dentro del informe que se está presentando de reforma. Hablamos muchísimo de la misión de los tributaristas y de los expertos tributarios, pero el tema de misión de capitales no lo veo. Y veo que se nota algunas hipótesis respecto a lo que hay que cobrarle a las personas que hacen operaciones en los mercados financieros, que eso podría desmotivar un poco
la inversión en el mercado de capitales y podría traer no incentivos, sino por el contrario, traer elementos perversos que puedan salirse de control en un país donde la regulación es extremadamente buena para estos procesos, pero que al tener limitaciones en la forma de inversión o tener limitaciones en la forma de emisiones de nuevos títulos, pues obviamente vamos a tener una falta de incentivos que creo ha sido la regla desde 1995. O sea, las leyes del mercado de capitales desde el 95 han venido desincentivando. No puede ser que esta, que es una de las que necesitamos, que incentive el mercado de capitales, sea la que trae limitaciones. Entonces creo que esa es una de las mayores preocupaciones que yo tengo en ese frente. Y ahorita hablaremos de toda la dinámica de emisiones de carbono y de todo el tema minero. Por mi parte, yo quisiera como añadir lo siguiente, ya que la pregunta va más ya hacia el empleo, de lo que le entendía Camil. Yo creo que sí se viene de que la planta gubernamental va a crecer. Creo que hay que también esperar. Un punto importante sería también ver cómo les va con el PGN, con el Presupuesto General de la Nación. Creo que José Antonio Campo dijo que había que revisar algunos temas de ahí, porque ese lo radicó el gobierno anterior y creo que el gobierno entrante lo va a revisar. Pero yo sí creo que la planta del Estado va a crecer. Por ejemplo, tengo entendido que en el ICBF quieren involucrar más a los de los hogares comunitarios, donde cuidan los niños. Se me olvida el nombre de estos hogares, que son contratistas, los quieren volver de planta, las personas que trabajan en estos hogares comunitarios. Entonces creo que se viene un tema laboral que sería un error si no se lleva de la mano del tema pensional. O sea, yo siempre he dicho que si se hace una reforma pensional se tiene que hacer una laboral. Creo que en lo laboral el Estado va a crecer la planta de funcionarios. Ese sería como el aporte mío a la parte de empleo. Interesante. Y además de eso, a mí me interesaría escuchar, bueno, no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de leer apartes de la reforma tributaria, pero hay varios que, que ya inmediatamente son mediáticos, ¿no? El impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto a los alimentos procesados, más impuestos de carbonos. Estaban incluso sugiriendo que hay a las acciones hay que tenerlas no por su valor intrínseco, sino por su valor comercial. Y todas estas cosas nuevamente pueden estar en aras de negociación. Pero yo quería pivotar porque nuevamente ya llevamos media hora de nuestro space y no tenemos mucho tiempo hacia el sector extractivo. Porque si nosotros miramos, por ejemplo, desde que se desató la invasión rusa a Ucrania, o más propiamente desde que Rusia invadió a Ucrania, los precios del carbón, los precios del gas, los precios del petróleo se han pegado una disparada enorme, tanto así que Ecopetrol tuvo su mejor semestre en muchísimos, muchísimos años. Entonces, Petro inició su promesa de potencia mundial de vida con una promesa de impedir o eliminar la exploración de petróleo, ojo, no la producción, sino la exploración de petróleo, lo cual muchos han pensado traería unas consecuencias importantes, pero me pregunto, Camil, ¿tú crees que eso va a suceder? Mejor dicho, las ambiciones de Gustavo Petro en campaña sobre el sector extractivo se van a realizar. Entonces quisiera preguntarte eso a ti, Camil, y después pasar a los demás participantes. Gracias, Sergio. De verdad, no creo que se van a realizar en los primeros 100 días, por lo menos. Los dos puntos críticos son frenar las exploraciones de petroleras y también prohibir el fracking, que son como las dos promesas de Petro que su base lo está esperando y lo está esperando con mucha emoción. Que también con las comunidades que son mineros que votaron para Petro para ver estas promesas realizadas. Yo no los veo posibles. Una razón, como dijiste, Sergio, es la guerra en Ucrania.
con esos precios y ese influjo de dinero para el gobierno, para sus programas sociales. Yo no creo que Petro va a poder poner en peligro sus programas sociales, que son muy importantes para él, al punto que no tener suficiente dinero para avanzar a esas reformas. So creo como él va a tener que escoger cuál es más importante, el sector extractivo y esas reformas, o otras reformas, puede ser como reformas rurales, reformas de la economía, pero él va a necesitar escoger, y yo no creo que va a escoger las reformas extractivas porque es una apuesta muy, muy peligrosa, en mi opinión, para su gobierno y para como tener suficiente dinero para hacer sus reformas en general. Y yo creo que sí va a aprobar el acuerdo de Escazú en los primeros 100 días, rápido, para como decir que sí, su gobierno apoya a estos derechos ambientales y estas reformas ambientales, pero las cosas más difíciles, que como también con Ecopetrol, que ya tienen operaciones en fracking, eso va a suceder como una batalla legal muy complicado, y yo no creo que Petro va a querer involucrarse en un punto legal así en sus primeros 100 días. No sé qué opinan Diego y Jorge, Ricardo. Fíjate que yo veo que zapatero a tus zapatos, creo que el equipo que se ha armado para el manejo de minas debe tener especial atención en los estudios técnicos que durante los últimos 10 años se han desarrollado para la transición energética, y sobre todo para la evaluación de cuáles pueden ser los posibles riesgos en toda la matriz que nosotros vamos a tener, porque ya vimos los errores que se han presentado por la velocidad de cambio en Europa y la llegada de posibles eventos externos o exógenos que pueden afectar el proceso de producción. Entonces yo creo que hay que profundizar, y en 100 días me temo que no es posible lograr un consenso al interior de los equipos técnicos en el Congreso y en la Cámara. Yo creo que vamos a tener que ver la capacidad de esas UTLs de poder determinar técnicamente cuáles pueden ser los caminos para la evaluación que se pueda dar de esa transición, y obviamente de cuáles serían los costos implícitos de viabilidad, de prefactibilidad y de factibilidad que se puede dar de un cambio energético o de una salida de alguno de los elementos energéticos que tenemos actualmente. Yo creo que ese es un tema sensible y al cual hay que ponerle especial atención, porque en 100 días difícilmente se puede determinar cuáles pueden ser los caminos más eficientes. Yo me imagino que en 100 días seguramente va a haber algún acto simbólico de esos que no estaban de moda hace rato, pero que veo que de aquí en adelante se van a poner de moda. Y me imagino yo al presidente, su equipo de minas y energías y algo así, yendo a un pozo petrolero en alguna parte, un pozo petrolero ya secándose y diciendo, voy a cerrar este pozo petrolero y voy a hacer este simbolismo porque voy a pasar de el extractivismo a la economía del conocimiento. Yo me imagino haciendo un acto simbólico así, pero no me imagino en este momento prohibiendo el fracking, porque me imagino que eso ahora tendrá, mi mirada es que tendrá que hacer una ley, porque si lo hace por decreto o por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se mete en honduras jurídicas que serían demandables profundamente. Entonces yo veo que para blindar eso tendría que ir a una ley, y una ley que en este momento no veo que sea prioridad. Yo veo lo que ustedes dicen, el Escazú sería importante, todo lo que tenga que ver con cambio climático, el tema de la deforestación. Ese tema me parece sumamente interesante porque tiene muchísimas aristas. El problema es que es un tema logístico, o sea, ¿cómo cuido yo que no corten árboles masivamente al sur del Guaviare, donde llegar en avión ya es todo un problema en un país como Colombia? Pero no veo que en los primeros 100 días el tema extractivo
vaya a ser quizás el tema de las reglas del juego. Por ejemplo, en Ecopetrol, la junta directiva, ahí lo vimos que con esa famosa frase, no nos reten, entonces quizás eso vaya a traducirse en que van a cambiar allá algunas reglas para que la junta cambie, para que esté un poco más alineada con los intereses del gobierno y alguna cosa así, pero no veo que vaya a haber una prohibición grande en este momento. Muy bien, hemos tenido unas personas muy pacientes que han pedido hablar. Les voy a dar la palabra uno a uno para que también nos compartan sus opiniones sobre esto. Entonces, Harrison, bienvenido y coméntanos. Y después sigue Lenin y después María Camila. Harrison. No, entonces Lenin, bienvenido, Lenin. Buenas noches con todos, damas y caballeros de Colombia. Bueno, espero que no se molesten, yo soy de Perú y como sabrán que Perú ya pasó lo que ustedes recién están empezando, ¿no? Entonces, lo que yo les puedo adelantar, mis estimados, son dos cosas muy radicales. Así como son radicales ellos, se lo voy a transmitir radicalmente, ¿no? Ustedes despreocúpense de sus primeros 100 días y todo lo que viene los impuestos en tema a los alimentos es solamente para los bonos especialmente. ¿Me entienden? No sé si me dejo entender con los bonos, con los subsidios cada cierto tiempo, cada mes o cada quincena o cada 2 meses. Alguien mencionó con el tema de las guerras que están en Rusia, ¿no? Ellos van a intentar meter o parchar dentro de los bonos diciendo que la comida que el trigo, que el maíz está muy caro para importarlo hacia Colombia, ¿no? Entonces, ustedes no se preocupen por su plan de gobierno, mis estimados colombianos. Ellos lo que les interesa es robar y meter toda esa sarta de zánganos que han colaborado para que Petro llegue al poder. Ustedes no se preocupen por los 100 días. Ustedes preocúpense en la alza del combustible, preocúpense en la alza del gas, en la minería ilegal, que pronto va a suceder eso, ¿no? Entonces, dejen que las cosas sucedan normalmente, pero eso sí, lo que yo les puedo recomendar de mi experiencia como peruano y lo que sucedió en Perú y lo que ha sucedido en parte de Venezuela, es que ustedes tienen que darle con las marchas, que las marchas hablen, que las marchas revienten en las calles, porque detrás de un escritorio, créanme que a Petro no le importan las vidas de los colombianos, a Petro lo que le importa solamente es el soborno, pagar los favores políticos, cómo llegó, porque todo ese dinero que ha ingresado para su elección como presidente, todo ese dinero viene de narcotráfico, señores, todo, ¿no? Actualmente en toda esa política que ha entrado Petro, han ingresado españoles. Muchísimas gracias, Lenin. Vamos a continuar. Vamos a seguir adelante. María Camila, tienes la palabra. Tú también tenías algo que decir. Muchísimas gracias. Bueno, no, yo era con 2 puntos. Primero, de acuerdo al discurso de posesión del presidente Petro con respecto a la protección pues, de la Amazonía y de los bosques, donde él trató de mediar ese discurso con respecto al freno o a mitigar el cambio climático a partir de la prohibición del fracking, donde por cierto pues no lo refirió en ningún momento y creo que es un punto de llamado a la realidad porque además gran fenómeno de la contaminación, lo digo yo como mujer putumayense, en la zona amazónica del país se da a partir de los químicos que se utilizan para la producción de coca, para incrementar el grado de los cultivos y por supuesto para el procesamiento de cocaína. Además, por ejemplo, de los pozos que se explotan en esta zona, se utilizan formas de contrabando, digámoslo así, implementadas directamente por los grupos armados para poder producir su propia gasolina, conectándose directamente a los pozos y ahorrarse este elemento esencial para la producción de cocaína. Para hacernos a una idea, la gasolina legal que se distribuye en el departamento del Putumayo
supera 3 veces, o sea, un poco más de 3 veces la que se requiere para poner a andar el parque automotor que aparece registrado que circula dentro del departamento. Entonces, todo este exceso de gasolina, digámoslo así, que es utilizado para la producción de coca, más la gasolina que se produce a partir de estos pozos. Otro dato es que en esta zona, que es trifronteriza con el Perú, el Brasil y el Ecuador, pues comandan, perdón la redundancia, los comandos de la frontera, que es la Guardia Venezolana que opera como una guerrilla y como nosotros sabemos con la nueva Marquetalia y que milita toda esta zona. Supongo que ellos entran a ser parte de los diálogos amplios del nuevo gobierno. Una pregunta que me surge es qué va a pasar cuando en Colombia más del 50% de las minas que se explotan se suscriben a la ilegalidad y son directamente fuentes de ingreso de los grupos al margen de la ley. Entonces, ¿cómo se supone que va a entrar a hacer ese registro para transiciones energéticas o cuál va a ser el papel de la transición energética en los diálogos de paz que ha insistido el presidente en implementar en el país, teniendo en cuenta que gran parte de la deforestación y de la irresponsabilidad ecológica viene por parte de estos grupos? ¿Cuál va a ser cuál va a ser el indicador social para sostener estos procesos de paz? Porque, perdón la expresión tan coloquial a lo colombiano, y es que en Colombia no había cama para tanta gente cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC. Una de las razones fue precisamente el incremento del IVA al 19% para poder asumir en parte para poder asumir económicamente en parte estas demandas, más los ingresos que ingresaban por parte de países interesados en que en Colombia haya paz. Ahí viene también el ojo que se ciñe ante la propuesta del presidente de cambiar la protección de estas zonas bosque por la deuda externa. Una de las razones, y aquí se menciona de la geopolítica, es parte de la guerra y sobre todo lo que está pasando en este momento con las olas de calor en Europa están de mano del cambio climático y eso nos pone a nosotros en una condición de riesgo, no tanto por el incremento de los alimentos que representa una recesión y una depresión económica que anuncia el desplome de la calidad de vida y de la subsistencia de las personas más vulnerables en el país, sino el que nos hace un foco a Latinoamérica y especialmente a Colombia con la biodiversidad y la potencia hídrica que tiene, un objetivo militar, digámoslo así, porque las sequías y las zonas inhabitables en la zona inhabitable en la que se está convirtiendo Europa, creo que nos pone a nosotros en un punto de riesgo de nuestros mismos, de nuestra misma humanidad. Entonces, creo que en ese punto el gobierno de pronto dentro de sus alarmas ecológicas puede que no esté muy lejano de la realidad y que de pronto esas alarmas puedan ir más allá de lo que nosotros esperamos desde una óptica meramente económica y de crecimiento económico. Ya el ministro de Hacienda ha anunciado que va a Muchas gracias. Muchas gracias. Tratemos de mantener las intervenciones cortas. Catherine, te doy la palabra. Listo, pues creo que es algo muy breve y es una palabra clave que igual María Camila es el tema de la realidad. Creo que de ahí se deriva mucho de la moderación, tanto de sus propuestas como de su discurso. Creo que Petro ha moderado porque se ha dado cuenta de que necesita, por ejemplo, el sector extractivo para financiar esta gran transición e impulsar, de hecho, la transición energética. Por ejemplo, lo mencionamos en el informe, el tema, por ejemplo, de la minería de cobre, porque es evidente que se necesita minería para impulsar la transición energética. Minerales como el cobre son esenciales para todo, digamos, para las turbinas, para motores en carros eléctricos, y todo esto hace que Petro se esté dando cuenta que necesita un cambio, pero también está, digamos que en un dilema entre sacrificar un poco su base electoral a cambio de esos ingresos, teniendo en cuenta que esto también, digamos que ahorita Petro inicia con una favorabilidad muy grande y que a lo largo del tiempo estas moderaciones a lo largo no solo va a ser un problema con su base, sino también con el ala más radical del pacto histórico, que no va a estar dispuesto a ceder en eso, que fue exactamente esas propuestas que lo posicionaron, digamos que como presidente y que posicionaron al pacto histórico como una mayoría. Bueno, no sé si Diego, Jorge y Ricardo tienen alguna reflexión sobre lo que acabamos de escuchar de Catherine, de Lenin
y de María Camila, Yo o creo que seguimos adelante? en este momento Colombia necesita un debate abierto, un debate muy respetuoso y sobre todo basado en cifras, hechos y datos para no distraer el conducto regular que necesitamos, y es que podamos salir no solo de esta pospandemia, sino de toda la dinámica de recesión y la dinámica de alta inflación y altas tasas de interés, que son un tema bastante importante. De acuerdo, Sergio, podemos seguir al próximo tema. Bien, entonces el próximo tema es el tema de la reforma agraria y la agricultura. Entonces, una de las cosas que siempre se ha enfatizado es que Petro buscaría cumplir el punto uno del acuerdo de paz, que es la reforma rural integral, que ya sea por falta de capacidad o voluntad política, el gobierno de Iván Duque no presentó jamás, y el gobierno de Juan Manuel Santos tampoco, valga decir. ¿Es la reforma agraria un, un, un imposible, o ustedes creen que durante el gobierno del pacto histórico podrá ser verdad? Pues ese es un tema históricamente espinoso, ¿no? Desde por allá, desde Alfonso López Pumarejo, Carlos Lleras Restrepo, en algún momento en el gobierno Betancur también se habló de ese tema. O sea, ese es un tema difícil y tiene de largo como de ancho. El tema es que de López Pumarejo acá, la estructura productiva del país pues ha ido cambiando bastante, y el tema agrícola ha cambiado, así como se ha transformado la estructura productiva de Colombia. Y ese es un tema que me parece que es estructural. Punto uno. Punto dos. Yo en 100 días simplemente veo que alcanzan a sembrar las siguientes semillas. Uno, ¿qué hay con los temas de la agencia de tierras? Dos, ¿tomarán o no tomarán el nuevo gobierno el COMPES sobre productividad agrícola? Que me parece que tiene unas ideas interesantes y unas políticas que, bien o mal, están ya trazadas, pero me parece que no habría que votarlo a la caneca. Tres, hay otro punto que Planeación Nacional habló hace un rato, que es el tema de vínculos urbanos y vínculos rurales. ¿Cómo se hacen esos vínculos urbanos y rurales para que el país no sea uno las urbes y otro el mundo rural, donde hay una pobreza que es mucho más extrema, y ese es un tema que hay que atender? Yo creo que Ocampo y Cecilia López, que son expertos en esos temas, tienen mucho que sembrar en ese tema, pero no lo veo en los primeros 100 días. Lo veo que se van a demorar un poquitico más. Ellos mismos hablaron en la misión rural sobre el tema de la infraestructura y el capital público. Y me acuerdo que alguien por allá en algún momento dijo algo así como, bueno, ¿y si eso tiene que ver con la paz? La paz tiene que ir de la mano de que haya proyectos estructurados, y proyectos estructurados para el sector rural. Entonces, si están esos proyectos estructurados, yo vería que una reforma sería más viable. También en este sector, cuando hablamos sobre la reforma de las tierras, la reforma agraria, sí es verdad que Petro tiene como ese apoyo de las personas de su base que sí quieren este cambio, y como dijo Jorge, es una tema histórica de Colombia, pero también Petro va a enfrentar a como muy a fuerzas poderosas que no quieren este cambio para nada. Por ejemplo, el sector de ganadería, que es un sector muy lucrativa en Colombia y muy poderosa. Y eso también es una transición de economía que no he hablado por ese tema, pero sí va a ser por Petro si él quiere lograr esta reforma de tierras, esta reforma agraria. Él va a enfrentar el sector de ganadería, y va a ser muy difícil para él adelantar, porque obviamente es un sector que contribuye mucho financiamiento al gobierno y al país. Desde mi punto de vista, yo pienso que ese ha sido un eje de toda la campaña de Petro, y creo que trae consigo un equipo
que está estructurando precisamente un proyecto muy ambicioso que muy probablemente vamos a empezar a escuchar, pero que definitivamente la lógica que vemos o lo que ellos están jugando en su objetivo en estos 100 primeros días es sacar esta reforma tributaria primero. Muy bien, tenemos a dos personas que están pidiendo la mano. Primero está Juan Álvarez. Juan, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Muy buenas noches para ustedes. Sí, señor, En estos adelante. primeros 100 días frente a esta temática es muy importante entender que primero hay que articular toda la dinámica frente a la aprobación de leyes del Congreso. Mirar cómo va a funcionar el Congreso en la aprobación de leyes de esos primeros 100 días, porque es que es lo primero que tiene que medir el gobierno Petro. Segundo, el Plan Nacional de Desarrollo se aprueba en febrero. Entonces hay que definir toda la investigación, todas las prefactibilidades y finalmente pues toda la aprobación. Y frente al tema de la reforma agraria, yo qué les digo, Colombia es un país estructural, la gente tiene miedo de una presidencia o la gente tiene expectativa de una presidencia, pero no, realmente el gran impacto se genera desde las gobernaciones, el gran impacto se genera desde las alcaldías. Entonces, por ejemplo, si yo desde la presidencia digo que voy a impactar las tierras de Antioquia, en el nordeste antioqueño, yo primero tengo que pensar en el Plan Nacional de Desarrollo de la Gobernación de Antioquia y tengo que pensar en el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, de un municipio como Yalí. Y finalmente ahí, en detalle, tengo que pensar en qué harán los privados con ese plan de ordenamiento territorial. Entonces es muy importante, como para finalizar, que pensemos que el impacto no solamente se da desde un país en sí, sino desde las determinaciones de las asambleas de diputados y desde los consejos. Muchas gracias. A usted, Juan. José, bienvenido, buenas noches. Creo que tuvimos problemas con la conexión de José y mientras tanto, entonces los invito a que hablemos sobre el próximo tema que es también espinoso, el tema salud. Obviamente en el Consejo de Ministros va a haber dos personas que saben muchísimo del tema de salud y son Alejandro Gaviria y Carolina Corcho. ¿Qué tipo de enfrentamiento podemos esperar entre ellos en los primeros 100 días, teniendo en cuenta que ya Roy Barreras como presidente de Congreso dijo que no iban a tramitar la reforma de salud en la primera legislatura? Diego, te doy la palabra. Fíjate que uno de los ejes central que han tenido los anteriores gobiernos ha sido el tema de salud. Y el caso de las EPS y el caso de las IPS y el caso de la financiación y de la posible gestión de liquidez que se dan en las EPS han tenido muchos retos, muchos desafíos, hemos tenido muchos inconvenientes, pero asimismo hemos podido lograr una dinámica de atención mucho más eficiente que muchos países de Latinoamérica. Y creo que hay que tener mucha sensibilidad en que hay mucho por mejorar, pero también hay que tener mucha sensibilidad en la forma en que se expresan las ideas respecto a lo que está pasando exactamente en el sector salud. Yo creo que se necesitan estudios independientes, se necesitan opiniones profesionales y se necesita el apoyo de muchas organizaciones multilaterales que nos puedan ayudar a ver la luz al final del túnel. Sin embargo, esto no es un proceso que se pueda hacer en 6 meses o en un año. Hay que ser realistas. Esto toma muchísimo tiempo. La implementación que se dio por allá la década pasada se tomó más de 7 años y yo te cuento que los efectos se ven 7 años después. O sea que son ciclos de 7, de 14 años en donde definitivamente se pondrán algunas piedras angulares, pero solucionarlo definitivamente deja la duda. Sí, yo digo yo digo lo mismo, ese es el sistema de salud, es un tema que es de larguísimo recorrido. Por allá en Juan Luis Londoño de la Cuesta, por allá en algún momento, me acuerdo que decía que lo que él sembrara en algún momento como ministro de la Protección Social se iba a ver, pero en la siguiente década. Y en la siguiente década, Alejandro Gaviria hizo todo un trabajo para tratar de funcionar con el sistema de saneamiento del sistema de salud.
Y en eso hay unos problemas que están, hay unas experiencias muy positivas, pero hay unas experiencias que definitivamente no dan. Y es ahí donde me parece que puede estar la imperfección del sistema. Entonces, exacto. De aquí a allá, yo me imagino cosas como las siguientes. Carolina Corcho ha hablado del sistema de información del sistema de salud, de toda la información que financiera y que a veces eso es caja negra. Si eso lo logra hacer, sería fantástico que hubiera transparencia financiera. Sería increíble que eso se lograra. Bueno, ese es un excelente propósito. El fortalecimiento de la supersalud, otro tema que está ahí, una entidad que, pues la verdad es como un convidado ahí de piedra que poco hace por defender al usuario de la salud, de los problemas que hay en el sistema, porque en algunos casos funciona, en algunos casos se retrasa y las cosas no están. Y el ciudadano necesita que lo defiendan. Y para eso hay una supersalud, como ocurre en otros casos. Ya está la institución. Lo que pasa es que esta institución no funciona mucho. Pero yo veo que en estos primeros 100 días el gobierno puede centrarse más en que Carolina Corcho viene del sector de los médicos y el sector de los médicos es un sector que se siente afectado y yo veo más la discusión hacia las condiciones laborales de los médicos y por allá se puede distraer la cosa y no a mejorar todo el sistema. También una idea de Petro que me interesa mucho, que creo que es una idea como suena muy genial y muy ideal, es como su propuesta ahora, como moderar a hacer dos sistemas con ideológicas diferentes, pero juntas, ¿no? Como para quedarse con el sistema de salud en áreas urbanas como Bogotá, Cali, Medellín, pero también como proponer una reforma completa en áreas rurales donde se falta ese sistema de salud que funciona muy bien. Mi duda sobre esta propuesta que suena muy bien es cómo él va a conseguir ese financiamiento para como tener suficientes recursos que este sistema reformada en las áreas rurales funciona bien, ¿no? Y creo que vamos para atrás a la misma pregunta que tiene que escoger cómo conseguir este financiamiento y eso va a ser una duda con la reforma tributaria y también como con sus reformas extractivos. Yo creo que si él quiere como de verdad avanzar estas reformas más sociales como el sistema de salud y implementar como un sistema así que va a necesitar mucho del Estado, va a tener que como dejar un poco otras reformas en otros sectores como el de extractividad. Sergio, yo añadiría que estoy de acuerdo con Camil, o sea, la pregunta que siempre nos hacíamos en campaña con Jorge y Diego, ¿de dónde va a salir la plata? Creo que Camil da en el punto, pero también creo que Diego lo dijo al principio, o sea, el sistema tiene muchas fallas, el sistema de salud, pero creo que en comparación con el resto de la región estamos muy bien. Hay un dato que yo siempre he utilizado, puede que sea algo espurio, pero lo he utilizado porque Argentina tiene un modelo de salud pública y la OMS junto con el Imperial College de Londres hacen un estudio sobre la estatura de las personas a nivel mundial y sobre el peso de las personas a nivel mundial, el promedio, y eso lo utiliza la OMS para saber o para disponer de algunas políticas en materia de salud, para saber qué tan bien está la salud de los ciudadanos de esos países. Y Colombia es el país que de 1990 que empezó el Imperial College a hacer estos estudios, lo saca cada 10 años. Colombia es el país que más, los colombianos somos los que más hemos crecido en la región, 4.5 centímetros, en comparación con los argentinos que han crecido 2.8. No quiere decir eso que pues, el argentino sea más bajo o más alto, el colombiano no, simplemente son estadísticas que se utilizan, pero creo que si estuviéramos tan mal, no hubiéramos aumentado ni en el peso ni en la estatura de los colombianos como ha venido sucediendo desde 1990 a la fecha. Entonces creo que es importante tener en cuenta que el sistema no es perfecto, pero que tampoco es tan malo como nos lo han querido vender, especialmente en campaña. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que justamente aquí hay unas narrativas y unas retóricas. Creo que hay que diferenciar el sistema de salud en las zonas urbanas, en donde muchos de nosotros estamos,
que tiene ciertos privilegios comparado específicamente con zonas rurales en donde los usuarios del sistema de salud hay veces no tienen muchas elecciones, pero incluso las frustraciones de las EPS que han llevado a que las demandas o el uso de las tutelas sea el más frecuente para acceder a servicios de salud. Pero movámonos eh, un otro tema que es el de infraestructura, que me parece que aquí hay unos intereses muy importantes de tanto jugadores internacionales como China, que tiene grandes aspiraciones a invertir más en infraestructura en Colombia, como de otros actores que también ven en Colombia y en las vías una excelente inversión, que se chocarán con un gobierno que ha prometido, por ejemplo, bajar los peajes. Entonces, yo no sé quién quiere conversar un poquito de cómo ven el sector infraestructura dentro de los próximos 100 días, si las asociaciones público-privadas que han estado andando y que han sido un ejemplo de regulación en Colombia, digamos, este gobierno las va a seguir implementando o no. Diego. Este es un buen debate porque definitivamente hemos visto que las 4G y las nuevas 5G han sido un modelo a nivel latinoamericano y eso no lo podemos perder. Sin embargo, estamos viendo que la dinámica de financiación que naturalmente se estaba moviendo con tasas de interés entre el 3 y el 4% en dólares, ahora ya la vamos a tener entre el 7, el 8 o el 10. Entonces, muchos proyectos que desde el punto de vista de TIR y de valor presente neto estaban cerrando en los últimos 5 años, pues ya hoy, con la tasa de cambio actual, con el precio de las materias primas de construcción y sobre todo con la dinámica de financiación, pues no van a cerrar. Y esto va a traer un atraso que no está directamente relacionado simplemente con aspectos económicos, sino que también se van a ver perjudicados por cierta dinámica que se puede presentar en el corto plazo con el tipo de project finance o el tipo de financiación que quiera tener este nuevo gobierno. O sea, no la tiene fácil. Sobre el tema, diría dos o tres cosas. El atraso en infraestructura es uno de los temas estructurales no solo en Colombia, en toda América Latina. La Corporación Andina de Fomento ya ha hecho estudios, dice el atraso vale aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto de la región, en unos países un poquito más, en unos países un poquito menos. Pero ese sigue siendo uno de los indicadores de nuestro atraso. Y precisamente uno de los problemas que siempre hay una restricción fiscal. Entonces decimos, no, es que no hay plata suficiente para hacer carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, todas esas cosas, no hay el dinero suficiente. Y las asociaciones públicas, público-privadas, rompieron ese problema de la restricción fiscal. Por supuesto que eso tiene consecuencias si no se estructura bien, si no se hace bien. Lo que no creo que sería deseable es que esas asociaciones se acaben de tajo, o incluso las vías que ya vienen andando, incluso de hace 2, 3 gobiernos, pues que no prosigan. Eso sí sería lamentable, que ya una vez abierto el trecho, que eso no se concluya. Habría que concluirlo y eso sería deseable, y eso dará para más actos simbólicos y para inaugurar carreteras y cosas. Fantástico, porque todos los colombianos se van a beneficiar de eso, todos nos vamos a beneficiar de eso. Ese sería un punto. Y quisiera dejar el caso aquí abierto de la discusión sobre Bogotá y el tema de Bogotá y la primera línea del metro, que nos dicen que hizo parte de la comisión de empalme y que hace parte de una revisión, cuando es un proyecto que, bueno, ya lleva 2020, 2021, medio 2022 andando bien, en alta ejecución, en baja ejecución, pero lleva andando. Las vías a la salida de Bogotá, eso nos va a generar incertidumbre si no hay definiciones rápidas para decir esto avanza o esto no avanza. ¿Sí? Pero el espectro donde quedamos en el limbo y no decimos qué va a pasar, que si efectivamente siguen y si va a seguir la línea 2 del metro y si el gobierno Petro tendría la oportunidad, como dijo Claudia López, de hacer la línea 3 del metro, pues
o dejarla estructurada, pues sería deseable. Lo que no sería deseable es que dijéramos, paremos aquí, recojamos las cartas sobre lo que ya hay, sobre la primera línea, recojámoslas y volvamos a barajar, porque quién sabe cuántos años vuelva a tomar arrancar desde ese punto de vista. Muchas gracias. Hay varios oyentes en este momento conectados que tienen muchas ganas de hacer preguntas, entonces les quiero dar la palabra, por favor, sean breves. Muy bien, recalcitrante, ¿te escuchamos? Buenas noches a todos. Solo dos aportes sobre el tema de salud. Creo que el sistema de salud que tenemos es muy bueno, pero requiere unas reformas muy importantes. Mire, yo hace 2 años estuve estudiando el sistema de salud y lo que gastamos los colombianos como aportes más los que gasta el Estado, suma poco más de 40 billones, pero lo que las EPS le pagan a las instituciones prestadoras de salud no suma ni 20. ¿Dónde quedan esos otros 20 billones de pesos? Eso es lo que tiene con escozor a la nueva ministra y al gobierno de Petro y obviamente a la gente, porque esos 20 billones, ese déficit, esa brecha es lo que la mala prestación del servicio, los malos salarios, entonces ahí hay mucho que analizar y reformar. En cuanto a la infraestructura, las 5G y las 4G tienen un problema también muy grave de financiamiento. Hoy en día el financiamiento es mucho más caro, la tasa de interés es mucho más cara que lo que puede pagar el Estado en préstamos para financiar esas obras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final esas obras nos están costando más de lo que nos puede costar si el Estado mismo la financiara con crédito público. Entonces, también hay un debate ahí abierto, interesante, que el gobierno de Petro lo ha analizado también, y pienso que es hora de reflexionar sobre todos esos aportes y capitales privados, cuánto nos están costando. Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Víctor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, soy Víctor Manuel Rúa Ochoa, estoy hablando desde el oriente antioqueño. Hay 3 temas que me preocupan mucho y son la reforma agraria, la infraestructura vial, que van ligadas, porque si se va a hacer una reforma agraria, pues tenía que haber un mejoramiento en las vías, porque una reforma con posibilidades de que los agricultores puedan trabajar la tierra, si no hay vías de comunicación, no sería un éxito. En cuanto a la reforma agraria, el peligro es que por ese populismo de decir que la tierra es del que la trabaja, que el pensamiento de despojar a algunos que producen y que los tratan pues de terratenientes, como ustedes saben, pues las tierras más cercanas a la costa pueden ser más baratas por hectárea. Y hay unas lides muy grandes históricas por el desplazamiento de personas que perdieron la tierra hace muchísimos años, que después de unos fallos jurídicos han sido entregadas a otros que habían perdido otros territorios y la adquirieron legalmente, después pudieron venderla y las pudieron adquirir legalmente. Entonces va a pasar lo que ha pasado sobre todo en el departamento del Cauca, que personas que adquirieron hace 30 años legalmente la tierra fueron desplazadas para entregárselos a familiares de los antiguos dueños. Entonces mire todos los problemas que hay. Y otra cosita, lo de las vías. Aquí muchas de las vías 4G que se han hecho en los últimos gobiernos, de excelente calidad, que hay que reconocerlo, tienen peajes muy caros. Pero eso está muy claro para unos pocos, porque la gente no sabe que para hacer esas vías, en muchas de ellas el gobierno no ha hecho ningún aporte económico, porque el negocio con los constructores es hacer los estudios y la elaboración de la obra. Y eso se va a 25, 30 o más años para sacar obviamente los gastos. Entonces hablan de unos empresarios como Sarmiento, diciendo que es que se está adueñando del país y de la banca, pero no entienden el gran esfuerzo que hacen los grandes empresarios como Julio Mario Santo Domingo, como todos esos titanes de hacer empresa, que los tratan como si fueran los más hijuetantas, pues, y son los que han hecho que Colombia al menos se haya abierto a los extremos del país con vías de comunicación. No me quiero extender mucho, pero quería pues que de pronto en otra oportunidad buscar expertos, porque esa cuestión que dijeron ahora es que de bajar los peajes, eso me parece imposible, porque ya hay unos convenios para
los que construyeron las vías recuperen lo invertido. Les agradezco mucho que me dieron, Muchísimas gracias. les agradezco mucho pues la atención. Yo aquí aprendo mucho en estos space. Aprendo mucho, escucho con Bueno, paciencia y ya me han dado la oportunidad en otros espacios donde coincidimos muchos de los que estamos aquí. Y estamos para aportar en la medida de nuestro conocimiento. Las humildes opiniones suman. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. no, agradecidos usted, Víctor. Pasemos al penúltimo tema, que es seguridad y defensa. Le quiero dar la palabra primero a Catherine y después a Camil sobre cómo ven los primeros anuncios en seguridad del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, pues el discurso de Petro se ha enmarcado en esto de la paz total, pero ha sido también muy ambiguo y no ha sido claro respecto a cómo va a lograr esa paz total. Dijo que ciertos beneficios jurídicos, a cambio de rendición, también están hablando, pues, digamos que modificar un poco o tomar como base el acuerdo de paz con las FARC, pero aquí digamos que hace un rato también con Jorge lo hablé sobre pues, los dilemas o contravesías que hay en esto, porque una cosa es negociar con el ELN, teniendo en cuenta que es un grupo, digamos que entre todo, con un fin político, hay diferencias en esto, a grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, entre digamos que los grupos armados organizados que tienen como un fin mucho más económico. Entonces aquí queda digamos, la pregunta base es cómo se va a sentar a negociar, qué diálogos va a priorizar. Creo que eso es muy importante. Va a ser primero el ELN, lo veo así claramente, luego el Clan del Golfo, y de ahí en adelante cómo va a saber con quién sentarse, cómo sentarse, quiénes van a ser esos garantes. Vimos un acercamiento a Cuba, recientemente se reunió con Chile también para ser un garante. Entonces quedan esas preguntas y vemos que el canciller va a ser un protagonista en esto, más allá incluso que el responsable de temas de paz, el canciller Leiva, va a estar enmarcando en esto. Lo que quiere decir que la agenda en política exterior, que es uno de los temas que ya el último para cerrar, también va a estar enfrascado en eso, en buscar la paz, no solo al interior, sino también vender la paz de afuera hacia adentro, también como para lograr apoyos, y eso va a ser parte del legado de Petro, digamos que en sus 4 años y posterior. Sí, estoy de acuerdo con Catherine completamente. Yo lo que me preocupa de este sector de seguridad y defensa es la estrategia de seguridad general de Petro. Obviamente, antes de su inauguración ha hablado mucho de como paz total, negociaciones con el ELN, y lo que me preocupa es cómo Petro enfrentará una amenaza directa, inmediata, en sus primeros 100 días. El Clan del Golfo es un ejemplo directo, como con su armado que pasó hace un poco, y como cuando esas amenazas directas pasen en los primeros 100 días, la pregunta entonces cómo Petro va a utilizar la Policía Nacional y también las Fuerzas Armadas. También con el nombramiento de Iván Velázquez, creo que es un símbolo que Petro impulsará a sus reformas en las instituciones militar, y yo creo que eso va a ser un punto de tensión, y Petro en estos casos, cuando necesita enfrentar las amenazas directas, va a ser como muy difícil para él, creo, a manejar esa situación. Y creo que como también mencionó Catherine, sus negociaciones para paz total va a entrar como en política externa con Cuba y Venezuela, y va a ser como, creo, mucho más complicado que él le espera, como en cómo relacionar con Cuba, con Venezuela, y también qué consecuencias eso tiene con los Estados Unidos, que Petro sí tiene intenciones y tienes puntos que quiere lograr con los Estados Unidos, y creo que va a ser como un balance muy, muy difícil para él. Te estás adelantando, Camilo, ese es el próximo tema, pero quiero dejar que Diego, Jorge y Ricardo hablen sobre seguridad, si tienen alguna opinión.
Cada tema es más espinoso que el anterior, pero no sé si Ricardo iba a decir algo. Ricardo, adelante. Pues sí, yo creo que, miren, coincido con ustedes en el tema de que el canciller se va a convertir en un protagonista mucho más allá del comisionado de paz, que a propósito es como bastante desconocido. Pero creo que en el tema de las fuerzas militares, a mí lo que me preocupa mucho es de pronto el tema de la moral. No sé qué tanta ascendencia logre crear Velázquez como ministro de Defensa, pero creo que, y en esto, creo que hay un punto muy importante y vital, es la moral de la tropa, la moral de los policías, de los soldados. Ahora que estuve en Cali, pude hablar con varios policías y sienten preocupación porque creen que, que están como a la merced. No es que no lo hayan estado antes, pero digamos que en estos temas de seguridad muchas veces la retórica importa y tener a alguien que sea contundente, que hable con contundencia importa. De pronto difiero un poquito de Camil diciendo que en el pasado paro armado, yo creo que el paro armado no se ha acabado. Yo acabo de llegar del norte del Cauca y en el norte del Cauca los policías y la comunidad siguen muy asustadas por el paro armado. Creo que el paro armado sigue y hay que esperar a ver qué define el nuevo gobierno y el ministro de Defensa, cómo le dan seguridad y cómo regresa la moral de la tropa, de los militares. Yo creo que la mística y la doctrina militar está atravesando un momento bastante fuerte. Yo creo que desde el punto de vista de geoestrategia y desde el punto de vista de defensa nacional, se están viviendo los momentos más complejos, basados en la dinámica en la cual el día a día se mueve, porque es que no solamente estamos hablando de grupos irregulares, sino que estamos hablando de toda la dinámica que se vive en las ciudades. Es que tenemos como tres mundos: el mundo del narcotráfico, el mundo rural y el mundo de las ciudades. Y ya hemos visto que se ha trasladado a las ciudades muchos de los aspectos complejos de la lucha no estratégica, y creo que ahí vamos a tener mucho que hablar, mucho que debatir y sobre todo mucho que evidenciar de cuáles pueden ser los caminos o la caja de Pandora que se abre cuando los jefes que va a tener las fuerzas militares tienen una ascendencia bastante compleja y unos sesgos bastante evidentes que debe ir de parte y parte un proceso de llegar a un punto de encuentro, porque definitivamente lo que necesitamos es que Colombia salga adelante. Y yo complemento dando una opinión, digo, lo que dice Ricardo de la moral me parece importante. Ahora que se está hablando de este concepto de paz total, que todavía es difícil, por ahí vi unos artículos de prensa hoy, de entrevistas con el senador Iván Cepeda, con algún otro dirigente que estaba hablando de qué es la paz total. Es hablar con absolutamente todo el mundo, y la primera duda que me surge es que si se va a hablar con más de 40 bandas criminales que hay en el país, más el ELN, más quién sabe quién más, pues lo primero que se me ocurre es que se necesita un equipo gigantesco para hablar con todo ese grupo, ¿no? O sea, con todos esos grupos, y se necesitará una logística y unos costos inmensos. Así de entrada se me ocurre que se necesitará más dinero, más logística y más figuras, y digo figuras con capacidad de negociación con la delegación del gobierno de manera clara. Bueno, y eso no va a ser, eso no se realiza ni en 100 días, ni yo creo que ni en un año. Yo creo que pasará mucho tiempo antes de que una cosa de esas se dé. Y en el tema de las relaciones con el ejército, pues es evidente que siendo el presidente actual una persona que tuvo en su origen una lucha subversiva, que estuvo en la cárcel y que quizás en ese momento fue un enemigo del ejército, pues seguramente existirá una desconfianza que considero que es natural.
¿Que es insalvable? No, no es insalvable. Lo que decía Diego, hay que tender esos puentes, hay que tender esos puentes con la institución militar, porque la institución militar, gústenos o no, es un pilar de la democracia, es un pilar del país, es un pilar y es una institución que quizás es a veces la única institución que está en muchos municipios, corregimientos del país. Entonces, que se quiere llevar más el Estado a todas partes, buenísimo, y ojalá lleguen muchísimas más expresiones del Estado a más rincones apartados del país que hoy no lo tienen, pero la que ha llegado quizás más lejos, la que patrulla, la que está en los últimos lugares de un río de Colombia, son las Fuerzas Armadas y son un pilar de la democracia. Y considero que es importante que se tiendan esos puentes y que se rompa esa desconfianza natural que digo que puede existir, pero que considero que no es insalvable. Muchísimas gracias. Tenemos 3 oyentes conectados que quieren hablar. Ya vamos a empezar a cerrar. Tenemos un tema más que es el de política internacional antes de que cerremos finalmente el espacio agradeciéndoles a todo el mundo. Entonces, Luis Miguel, estás reconocido. Sí, muy buenas noches a todos los oyentes. Interesante lo que hablan los compañeros. Yo sí tengo algo bastante que decir. Yo hablo de la ciudad de Barranquilla, hijo de tendero, y la costa está tomada hoy en día por el crimen organizado con el beneplácito de las fuerzas militares. Lo digo con voz propia y con autoridad, porque cada vez no hay un centímetro de la costa y específicamente de la ciudad de Barranquilla que no sea extorsionada por las diferentes bandas criminales. Y cuando uno se acerca a poner el denuncio a los diferentes gaulas, SIJIN, a los diferentes institutos del orden, lo primero que dicen es pague la extorsión. O sea, como si fuese una sincronía entre el crimen organizado y las fuerzas militares. Esto se agravó más ahora en la era Duque, y la esperanza mía es que el presidente en ejercicio, recién posesionado Petro, haga un revolcón, una cantidad de traslado, tanto de las fuerzas, no sé si eso estará permitido, pero se hace urgente que se trasladen los policías, o sea, que se ejecute como una licuadora, un remolino. El policía de la costa va para el interior, el policía del interior viene para la costa, para que se acabe toda esta sinvergüenzura principalmente, y que se dé desde el policía que patrulla la calle hasta el policía de mayor rango. Ustedes ven en las noticias, solo el mes de julio fueron asesinados 6 choferes de buses por esa empresa negarse a pagar las extorsiones. De pronto eso no tomó tanta noticia a nivel nacional, pero la costa, desde Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, todos los 7 departamentos de la costa están en manos del crimen organizado con el beneplácito de las fuerzas militares, principalmente de la policía. Entonces el presidente sí tiene que meterle la mano duro a eso, y principalmente su ministro de Defensa. Entonces por eso son mis comentarios. Quería algo adicional sobre el tema anterior, con referente a la reforma de la agricultura, de la reforma agraria. Es que tierra que se done al campesinado debe tener exclusivamente una cláusula que esa tierra no se pueda vender, porque conozco muchos casos acá en el Magdalena, que en el gobierno Santos dio 10, 15 hectáreas a pequeños campesinos, y Santos la daba hoy, y a los 2 días esos mismos campesinos vendían esas tierras. Entonces el gobierno Petro debe estar muy vigilante a eso, que esas tierras no sean transferibles bajo ninguna circunstancia. Muchas gracias por la participación. A usted, muchas gracias. Diana está reconocida y mantengamos los comentarios lo más cortos posibles para que ya podamos dar cierre a este Twitter Space después del último resumen de todo el mundo. Diana. Hola, buenas noches a todos. Quisiera agregar frente a lo que ya mencionaron Diego y Jorge con respecto a lo que podemos esperar en este tema de seguridad y defensa. Yo creo que adicionaría lo siguiente. Primero, con respecto
al tema del ESMAD y los cambios en la policía, que han sido como, o fueron también uno de los ejes principales de campaña y que nacieron también a partir de las movilizaciones del año pasado. Creo que ahí será un punto importante que digamos hay mucha expectativa frente a qué va a pasar con los movimientos que quiere hacer el presidente frente a la salida de la policía del Ministerio de Defensa y los cambios que habrán de hacer en el ESMAD. ¿Qué tanto podemos esperar que cierre o no el ESMAD y demás? Eso por el lado de, muy resumido, el tema de seguridad ciudadana. Por el lado de seguridad de defensa, puntualmente también creo, me sumo a lo que ya mencionaron frente a ese tema de la desconfianza que hay con respecto a las fuerzas militares y cómo se puede entender esos puentes, de lo que vemos que ya empiezan a haber cambios en el Ministerio de Defensa, obviamente el ministro que llega, que va a hacer énfasis principalmente en el tema de derechos humanos. Creo que podemos esperar cambios importantes en la cúpula, con un rol mucho más protagónico entregado probablemente a la Armada y a la Fuerza Aérea, y mucha revisión con respecto al Ejército Nacional. Pero por supuesto, creo que ahí se van también a encontrar con, creo que también gratas sorpresas por lo que ustedes ya mencionaban, y es que el ejército es el que está presente en todo el territorio, y digamos que el ejercicio que se hizo con las fuerzas militares en la firma del acuerdo de paz con las FARC y la movilización que hubo en el país para mover a toda la gente de FARC a las zonas de transición no fue menor, y esa logística se logró en gran medida gracias a las fuerzas militares. Entonces creo que no podemos desestimar la importancia que tienen y que el presidente no debería desestimar la importancia que tienen para la construcción de esa paz total que ha planteado. Muchísimas gracias, Diana. Y bueno, entonces vamos a cerrar este espacio. Me gustaría que Catherine, Diego, Jorge Arturo y Camil tuvieran la última palabra para comentarnos un poquito en breve qué esperar de los primeros 100 días de Gustavo Petro. Entonces, Catherine, adelante. Digo que en los primeros 100 días habrá que esperar muchos cambios y muchos cambios en sus propuestas y mucha más moderación. Vamos a ver a un Petro dispuesto a negociar más en el Congreso. Ya digamos que su gabinete también ha sido muestra de esas disposiciones que se les dio a los partidos. Y creo que vamos a ver un Petro que va a ceder más en su reforma tributaria para lograrla pasar. Se va a dar cuenta que ser tan ambicioso, digamos que no lo va a lograr como lo tenía planeado. Y un Petro que bajo su discurso de paz total también va a modificar su postura sobre las fuerzas, porque pues las fuerzas militares y policías son necesarias para lograr su paz total. Entonces también vamos a ver un Petro que totalmente diferente, acercándose a ellas, sí con su postura de eliminar la corrupción, pero un poco más, digamos que amigable, entre comillas, respecto a qué son y cómo fungen las fuerzas militares para el país. Yo creo que estamos en un momento donde necesitamos cohesión, donde necesitamos mucha paciencia y tolerancia, y donde tenemos que estar con los ojos abiertos, los oídos abiertos a estar opinando, debatiendo y analizando toda la dinámica que se está dando, específicamente focalizarnos en primero esta reforma tributaria y sacarla adelante en función del desafío, porque estamos en la tormenta perfecta, altas tasas de interés y de cambio, una inflación que viene al alza, y este miércoles esperamos que ya toque techo la inflación de Estados Unidos para que podamos concentrarnos en lo fundamental. Pues yo veo que el presidente de la República tiene, decía por ahí El Tiempo, la potestad de nombrar cerca de 200 funcionarios de manera directa. Y entiendo que al momento de eso no va ni la tercera parte. Entonces yo me imagino estos primeros 100 días, más nombramientos,
algunos serán bien recibidos, algunos serán polémicos, pero seguramente completará eso. Seguramente necesita tomar las riendas, y tomar las riendas es hacer equipo, hacer equipos de gobierno. El equipo económico por ahora picó en punta y es el equipo que tiene un proyecto ya andando en el legislativo y pareciera que por ahí va la cohesión. En otros temas se necesitan esos equipos y que haya línea política para avanzar. Pero sigo diciendo, va a haber más simbolismos, va a haber más actos simbólicos, va a haber visitas inesperadas a sitios del país, va a haber mucha referencia al electorado, al pueblo. La palabra pueblo se seguirá usando con muchísima cotidianidad y aparte de eso, yo me imagino que vendrán todavía algunos reacomodamientos, como dijo Catherine, de propuestas que se lanzaron en campaña, pero que en estos últimos 5 o 6 semanas han venido algunas cambiando y generando una metamorfosis. Entonces, ese reacomodamiento es el que veo, más el simbolismo que yo veo que ayer fue clarísimo, símbolos por todos lados, pero no creo que sean los últimos. Creo que esa va a ser una figura que van a utilizar bastante. Y la búsqueda de gobernabilidad. Ricardo. Gracias, Sergio. Muchas gracias por esta invitación, por tenernos aquí, Sergio, Catherine. Creo que comparto 100% lo que dice Jorge. Estos 100 días van a ser de reacomodamiento, de tratar de buscar, de alinear posiciones, como decimos los economistas, entre lo que prometieron en campaña y entre lo que ven que va a ser viable y se podrá hacer en los primeros años de gobierno. Entonces creo que en esos primeros 100 días vamos a ver que se van a echar para atrás o van a recular en algunas cosas que habían prometido o las van a cambiar y no hacerlas tan drásticas en los cambios. Nuevamente, Sergio, Catherine, muchas gracias. Jorge y Diego, saludo cordial. No, Ricardo, a ti. Y quería terminar dándole la última palabra a Camil, porque en realidad más que una última palabra es que una felicitación, porque Camil durante los últimos 4 meses estuvo investigando, poniéndole la ficha a este informe que todos nosotros pudimos leer el viernes, y si no, el viernes los leeremos pronto porque ya todos sabemos cuál es el contenido de este informe. A Camil le agradecemos comedidamente su participación en Colombia Risk Analysis este verano, y cuéntanos cuáles son tus impresiones y qué esperan de los primeros 100 días del gobierno de Petro, Camil, y por favor con eso puedes cerrar y despedir a la gente. Okay, muchas gracias, Sergio, y por sus palabras del informe especial. Era muy interesante trabajar en este informe como extranjera y muy interesante para mí. Mi impresión para los primeros 100 días de Petro es que sí vamos a tener todavía como esa retórica de cambios creo que como también, como dijo Catherine, que vamos a ver Petro moderando y después negociar mucho más. Sin embargo, sí creo que hay como unos puntos claves que sin duda él quiere lograr en su presidencia. Quiere ser la persona que dijo, yo hice esto, yo lo logré. Y como para llegar a ese punto, yo no creo que en ninguno de los sectores se puede llegar a ese punto en los primeros 100 días, pero va a empezar a crear como una fundación para desarrollar esos reformas grandes, esos cambios durante su presidencia. Por ejemplo, como el Paz Total, va a empezar como a manejar cómo puede lograr eso. Es imposible en los primeros 100 días, como dije, en los sectores en general. Pero vamos a ver como esos partes críticos formándose, y creo que sí, en su presidencia, sí logra estos cambios grandes o estas reformas. Se manifestarán como en formas mucho más moderadas de sus promesas en la campaña, pero sin embargo creo que como Petro quiere triunfar, ¿no? En su imagen como el primer presidente de izquierda de Colombia,
como un líder regional, como un líder de como sus relaciones con los Estados Unidos, con todo el mundo. Quiere como fortalecer su legado y quiere como pasos concretos que pasen más moderados, pero que puede decir, yo lo hice y lo logró. Y como... Y vamos a ver como esas partes fundamentales de estas reformas que van a desarrollarse más en su presidencia en los primeros 100 días. Y con eso quiero darle las gracias a todo el mundo, especialmente a nuestros invitados, a Diego, a Jorge, a Ricardo. Muchas gracias por sus comentarios y Catherine también, que era muy interesante en nuestro discurso. Que hemos hablado de muchas cosas en un tiempo muy corto, pero sí, muy interesante. Gracias a Sergio por moderar el space y a todos nuestros participantes y escuchantes que están aquí hoy, esta noche con nosotros. Los invito a leer el informe especial si todavía no lo han leído. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Camil. Feliz noche a todo el mundo. Que estén muy bien.